¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico y como siempre lo hacemos con todo el gusto de poder informarles. A nombre de este gran equipo, gracias, bienvenidas, bienvenidos y vamos a comenzar con los titulares de esta emisión. En nuestro mundo hoy tendremos que la inflación de Reino Unido se mantiene en 3,8% en agosto, la más alta en 19 meses. En nuestro expediente económico veremos cómo el gobierno de Ecuador eliminó el subsidio al diésel como parte del plan neoliberal de recortes presupuestarios. Y en nuestro recorrido digital en Brasil se evalúa imponer restricciones a las compras de bienes de Estados Unidos. De esto y más hablaremos en esta emisión. Vamos a comenzar con el detalle de la información. Mire, la inflación en Reino Unido se mantiene en 3,8%. Datos de la Oficina Nacional de Estadística muestran que entre los sectores que más impactaron esos resultados se encuentran dentro de los rubros más afectados y sobresale, por ejemplo, el tema de la educación, que registró un aumento del 7,5% respecto al mismo mes del año anterior, sin variación con respecto al mes previo. Comunicaciones fue otro de los sectores con alzas significativas, con un incremento del 6,1%, mientras que los servicios relacionados con vivienda y hogar crecieron un 6% de manera interanual. El contexto económico en el que se desarrollan estas cifras es complejo. Por un lado, el costo de los servicios básicos siguen elevados, lo que agrava la presión sobre los salarios reales, siendo los consumidores los que más continúan sintiendo el impacto del alza de los precios. En otra información, la Unión Europea presentó uno de los planes más duros hasta el momento para presionar a Israel a que ya ponga fin a la guerra en Gaza. Kaja Kallas, jefa de política exterior de la Unión Europea, instó a los 27 países miembros a aumentar los aranceles sobre algunos productos israelíes e imponer sanciones a colonos israelíes y a miembros del gabinete dentro del gabinete del primer ministro Benjamin Netanyahu. Las sanciones congelarían todos los activos europeos de los individuos y prohibirían los viajes dentro de la Unión Europea. El bloque europeo es el principal socio comercial de Israel, por lo que los aranceles podrían tener efectos de largo alcance sobre la economía de ese país, que ya está afectada por el coste de una larga guerra. Y en más información, exportadores sudafricanos se encuentran bajo presión ante los nuevos aranceles estadounidenses. Los gravámenes han impulsado a la comunidad empresarial a diversificar activamente sus exportaciones a mercados alternativos, ampliando su cooperación con los países del BRICS y los mercados emergentes para de esta manera mitigar el impacto del aumento de los aranceles estadounidenses. En este contexto, recordemos que el 31 de julio, Trump firmó una orden ejecutiva para modificar aún más las tasas arancelarias con 69 socios comerciales. Y bueno, Sudáfrica se enfrenta a un arancel del 30% sobre sus exportaciones a Estados Unidos desde el pasado 7 de agosto. Según datos oficiales, las exportaciones sudafricanas a Estados Unidos cayeron un 18% en el segundo trimestre de este año, con una caída del 53% en las exportaciones de vehículos y también de repuestos. De hecho, estos aranceles son muy negativos para la manufactura y estos aranceles también son muy negativos para la agricultura. Entonces, en ciertos pueblos y ciudades de Sudáfrica, basados en una economía agrícola y en una economía de fabricación de vehículos, creo que lugares como Citrusdal para las exportaciones de cítricos o Buffalo City, East London para las exportaciones de automóviles, se verán gravemente afectados por las menores exportaciones. En más información, el conflicto armado en Sudán devasta la agricultura y empuja a millones de personas a padecer inseguridad alimentaria. Más detalles en el siguiente trabajo. El sector agrícola de Sudán se encuentra devastado tras más de 2 años de conflicto armado, lo que ha ocasionado una reducción drástica de la producción de alimentos, sumiendo a casi la mitad de la población en una crisis de hambre sin precedentes. La infraestructura de la zona agrícola de Gezira ha sufrido graves daños durante el conflicto. Casas y edificios, sistema de riego, maquinaria agrícola y otros insumos agrícolas resultaron gravemente dañados. Grandes extensiones de tierras de cultivo han sido abandonadas e incluso las oficinas de administración fueron destruidas.
Según Naciones Unidas, alrededor de 24,6 millones de sudaneses se enfrentan actualmente a una grave inseguridad alimentaria o peor, con unas 637.000 personas en condiciones similares a la hambruna, el nivel más catastrófico de hambre. Todo es terrible, no tenemos dinero ni comida, y todos los suministros se han agotado, ni siquiera tenemos agua potable, así que la buscamos en el río. Esta es la situación difícil que enfrentamos ahora. Es preciso indicar que el sistema agrícola de Gezira, la mayor zona de regadío de Sudán, se ha visto especialmente afectado, sufriendo graves daños durante el conflicto. Casas y edificios, instalaciones de riego, maquinaria agrícola y otros insumos resultaron gravemente dañados. Asimismo, grandes extensiones de tierras de cultivo han sido abandonadas e incluso las oficinas de administración fueron destruidas. Autoridades locales estiman que el conflicto armado ha causado daños por valor de entre 15.000 y 20.000 millones de dólares estadounidenses. Datos oficiales de la Codirección del Instituto Nicaragüense de Turismo, este proyecto que incluye nuevos restaurantes, hoteles, además de diversas cafeterías y hostales, ha incentivado un significativo incremento del turismo nacional con un estimado de entre 600.000 y 700.000 visitantes nacionales durante las fiestas patrias, un crecimiento del 45,5% con respecto al año anterior. Según la titular de la cartera, se resalta que al menos 1,2 millones de visitantes extranjeros contribuyeron a unos ingresos de más de 739 millones de dólares. Nicaragua también ha ampliado su presencia internacional, participando en 16 ferias y consiguiendo nuevas conexiones aéreas desde Montreal. Estos esfuerzos han llevado al país a aparecer en 18 publicaciones internacionales e impulsando a 2 importantes mayoristas alemanes a incluir a Nicaragua en sus catálogos. Vamos a hacer una primera pausa. Para el regreso a nuestro expediente económico veremos cómo el gobierno de Ecuador eliminó el subsidio al diésel como parte del plan neoliberal de recortes presupuestarios. Ya regresamos. La eliminación de subsidios afecta a la canasta básica y nos afecta a todos los ecuatorianos, a ricos, pobres, a la gente que tiene dinero y a la gente que no. Obviamente a la que tiene mucho dinero no, pero a la gente de a pie sí, les afecta demasiado. Por eso nuestros derechos tenían que buscar otras focalizaciones y otra manera de dirigir esos subsidios. Imágenes de Ecuador, abrimos nuestro espacio de análisis justamente en este país que se encuentra en llamas. El alza del diésel enciende protestas masivas. Sube el diésel y sube todo. Es el eslogan que resume el descontento del pueblo ecuatoriano por estos días. Un sentir que se ha manifestado en las calles y que ha sido respondido con la fuerza policial y el anuncio del estado de excepción en 7 de las 24 provincias de la nación sudamericana. La administración actual apuesta a desactivar el malestar social con bonos compensatorios que empezó a entregar desde el lunes. Una ayuda temporal y selectiva que no satisface a muchos. En Ecuador el diésel mueve al transporte pesado, autobuses escolares, tractores y lanchas, además de ser fuente para generadores de electricidad en zonas remotas. Aunque le cueste el reclamo social, por ahora Noboa intenta cumplir con las exigencias del Fondo Monetario Internacional y cerrar una brecha fiscal crónica. Tras tocar las políticas de los combustibles en la nación andina, durante 5 décadas ha sido una práctica silenciosa e incómoda del modelo económico ecuatoriano. El gobierno de Daniel Noboa decretó la eliminación del subsidio al diésel como parte del plan neoliberal de recortes presupuestarios, bajo el pretexto de reducir el déficit estatal. Aquí algunos detalles.
Bajo el pretexto de ahorrar $1.100 millones anuales, el decreto presidencial desata inmediatas protestas de transportistas que bloquearon la Panamericana Sur, articulando el descontento popular frente a políticas que priorizan el capital transnacional. Esta arremetida se enmarca en un paquete de recortes que incluyen la eliminación de 6 ministerios y el despido de 5.000 funcionarios, desmantelando sistemáticamente la capacidad estatal. Paralelamente, Noboa confirmó que Ecuador pagará $800 millones a la petrolera estadounidense Chevron, con una deuda total que ronda los 2.000 millones, por un fallo del Tribunal de Arbitraje de La Haya. Esta decisión, que responde a la contaminación generada por la Texaco, luego adquirida por Chevron en la Amazonía entre 1964 y 1990, evidencia la sumisión del gobierno a los intereses corporativos extranjeros, mientras el Estado se apresura a compensar a una multinacional responsable de ecocidio, recorta subsidios vitales y ofrece un insuficiente bono de $55 mensuales a solo 55.000 familias, dejando al resto de la población enfrentando el aumento brutal del costo de la vida. La eliminación del subsidio al diésel en Ecuador afectará de manera particular a la población más vulnerable. Distintas organizaciones y gremios sociales alzaron sus voces y denunciaron que las medidas son un retroceso y un golpe directo a los bolsillos de cada uno de los ecuatorianos. Al momento se desarrollan varios cierres viales a nivel nacional. Es oficial. En Ecuador, distintos gremios convocaron a movilizaciones para los días 18 y 23 de septiembre en contra de las medidas del gobierno de Daniel Noboa. Los dirigentes gremiales señalaron que este llamado a los ciudadanos es para exigir al Ejecutivo que se declare en emergencia el sistema de salud, se retracte en la eliminación de subsidio al diésel y trabaje para favorecer al país, más no a las élites. Queremos ratificar que vivimos frente a un gobierno mentiroso, autoritario, incapaz. Y queremos decirle, cuidado, presidente, con lo que va a hacer. Usted está preparando una reforma jurídica para obligarles a los municipios en los próximos días, en contubernio con un sector de los transportistas, a alzar los pasajes. Además, denunciaron que la eliminación del subsidio al diésel es un ejemplo de cómo el gobierno se deslinda de sus promesas de campaña, cuando afirmó que no subiría el precio de los hidrocarburos. A decir del presidente del Frente Unitario de Trabajadores, esto implicará un aumento en el costo de vida de los ecuatorianos, porque el diésel pasó de costar $1.80 a $2.80 el galón, afectando directamente al transporte, al campo y a la producción campesina. Este tipo de cosas ecuatorianos hay que ver, que nos están mintiendo en la cara, y nosotros la única alternativa que tenemos es empezar a salir a protestar, a salir a las calles. No hay otra. El gobierno no ha querido dialogar con los ecuatorianos y con las organizaciones. La medida ha sido definida por varias organizaciones como el paquetazo, porque es un golpe económico para el Ecuador, ya que con el aumento del diésel se incrementarían los pasajes del transporte público, el transporte de alimentos y se elevarían los precios de los alimentos de primera necesidad. Nosotros planteamos que es indispensable que el pueblo ecuatoriano se declare en resistencia, que las organizaciones sociales populares le declaren al presidente como enemigo de los intereses del pueblo ecuatoriano. No podemos seguir viviendo en medio de la pobreza y de la inseguridad. Mientras tanto, en el país, distintas avenidas se han cerrado. Camiones, autos y buses han paralizado el paso como un sinónimo de rechazo a las medidas del Ejecutivo, el cual insiste en que las acciones tomadas son correctas. Quien toma las decisiones en este país es el gobierno nacional. Y en este gobierno las decisiones son firmes y son responsables. Mientras tanto, para este martes en la ciudad de Cuenca, distintos gremios anunciaron que se sumarán a una gran movilización en contra de las medidas del gobierno y la minería. Aquí realizarán un llamado al Ejecutivo a dar un paso al costado y retractarse en la eliminación del subsidio del diésel. Gabriela Mena, Telesur Ecuador. Y entre tanto, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, la CONAIE, y su brazo político, Pachacutic, exigieron este martes la derogación del decreto que elimina el subsidio al diésel.
Los dirigentes indígenas afirman que tanto el país como la ciudadanía están viviendo una grave situación de crisis social que afecta principalmente a los más vulnerables. Hicieron un llamado a la unidad nacional y convocaron para el próximo jueves 18 de septiembre a una asamblea extraordinaria para evaluar las acciones frente a las medidas neoliberales del gobierno de Daniel Noboa, es decir, el día de hoy. Desde este espacio estaremos atentos con lo que sucede con este tema que afecta sobre todo al pueblo ecuatoriano. Bueno, llegamos al momento de hacer una segunda pausa, pero no se vaya. Al regreso en nuestro recorrido digital estaremos hablando de Brasil, que evalúa imponer restricciones a compras de bienes de Estados Unidos. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Impacto Económico. Qué bueno que continúa con nosotros. Momento de iniciar nuestro recorrido digital. Y lo hacemos con la agencia de noticias Prensa Latina, que titula: Brasil evalúa imponer restricciones a compras de bienes de Estados Unidos. Según el periódico Jornal do Comércio, expertos exploran posibles opciones y la medida sería una alternativa a políticas más severas, como la prohibición de productos estadounidenses en las compras gubernamentales. La propuesta en consideración consiste en utilizar un sistema de márgenes de preferencia para comprar productos no estadounidenses, incluso si cuestan un poco más, como respuesta a las sanciones de Washington. Vamos a revisar qué dice ahora el portal CN5 de Argentina, que reseña el Producto Interno, el PBI, sufrió un segundo trimestre de su primera caída del año. El consumo se contrajo 1,1%. Ese resultado marca el primer retroceso de la economía argentina en un año y pone en duda la prometida recuperación económica del gobierno de Javier Milei. La contracción componente vital para la actividad económica, la contracción del Producto Interno Bruto está directamente relacionada con la caída del consumo, que es un componente vital para la actividad económica. El informe detalla que el consumo privado se retrajo un 1,1%, una cifra que preocupa a las autoridades, ya que demuestra una pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Por su parte, vamos a revisar lo que dice ahora CGTN en español, que nos muestra las exportaciones de Japón a Estados Unidos caen por quinto mes consecutivo. Según informes, la caída en el precio de los bienes registrados ha sido la más fuerte en más de 4 años, mientras que los aranceles impuestos por Trump siguen afectando la economía del país. La industria automovilística japonesa, que cubre el 8% de los empleos del país, ha sufrido un fuerte frenazo, con las exportaciones de automóviles cayendo casi un 30%. Y para finalizar nuestro recorrido digital lo hacemos con la agencia Xinhua en español, que reseña: producción acumulada de mayor base de gas de esquícito de China alcanza 100.000 millones de metros cúbicos. Dice esta información que de enero a agosto el yacimiento añadió 237 nuevos pozos y 4.500 millones de metros cúbicos de capacidad. La producción diaria superó los 48 millones de metros cúbicos, cifra que representó un máximo histórico. Se espera que la producción anual sobrepase los 16.000 millones de metros cúbicos a finales de año, lo que representa un 60% de la producción de gas esquícito de China y el 7% de la producción total de gas natural, según la empresa. Vamos a revisar los precios del petróleo. El West Texas Intermediate marcó un precio de $63.56, una caída de 49 centavos de dólar. En el caso del barril del Brent de referencia en Europa, su precio se ubicó en $67.48, una caída de 47 céntimos del billete verde, mientras que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $71.13, en este caso un alza de 24 centavos de dólar. Y llegamos así al final de esta emisión. Como siempre, gracias por habernos acompañado. Recuerde que nuestro portal, que es telesurtv.net, está toda la información a su alcance, al igual que nuestros perfiles de redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram. Nos encuentra en YouTube, en Dailymotion y, por supuesto, particularmente en X. Le invito a seguirnos, @TelesurImpactoE y @DanielTelesur. Me despido por ahora. Nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Sigue en la señal de Telesur.